Sí, es cierto. Hay algunos que, pues, a los que se les rompe el saco por la ambición. Y es muy interesante como nos lo plantea nuestra querida compañera abogada especialista en Derecho Laboral y colaboradora de Sin Línea, la licenciada Laura Ceballos Alcázar. A ver, vamos a ver este duro planteamiento que hace la abogada y después su sección favorita, su sección ¿qué tan tendenciosos andan los medios de comunicación corporativos hoy? Adelante, David. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Laura Ceballos y esta es mi colaboración para Sin Censura. La ambición rompe el saco. Con la Corte como nuevo frente de la oposición, a pesar de que siempre han sido el respaldo legalista del conservadurismo, las bancadas irresponsables que están instaladas en la ilegal e inconstitucional moratoria legislativa desde junio de 2022 para no discutir ni aprobar ninguna reforma a la ley o a la Constitución cuando proviniera del presidente o la coalición, se están frotando las manos al haber conseguido que se frenara la primera parte del Plan B de reformas en materia electoral, que le permite, entre otras cosas, a los OPRES de los estados hacerse de la vista gorda cuando se trate de excesos en los pagos de publicidad de partidos y candidatos a medios locales, aun cuando sea contrario a la ley anterior, y sobre todo por lo que correspondía a los sueldos y remuneraciones de las altas cúpulas del órgano electoral y el tribunal, argumentando que se prohibió la discusión de la misma para imponer el voto de la mayoría sin equilibrio legislativo. La oposición que acusa que no se respetó su negativa, también se olvidó que desde la Jucopo se ratificó la aprobación de las reformas de la manera en que se hizo y luego fue a decir que el fast track era una tranza, aunque la orden para aprobar esa parte del Plan B tenía más de un año en espera. Nada de lo que acabo de decir tiene sentido por tres razones. A, sabemos que se hubiera discutido o no, la oposición habría votado en contra, habrían reventado la sesión o no habrían modificado su decisión aunque hubieran tenido la reforma otras 12 o 24 horas o una semana u otro año completo. Entonces, la Corte se equivoca al darle la razón a ese argumento tan pobre. B. Señalar que la minoría tiene derecho a ganar en los votos es ilógico y hasta un pequeñito de preescolar sabe que si él lleva su balón de fútbol y sus amiguitos quieren jugar a las traes, va a tener que jugar como dice la mayoría. Es el primer acto de democracia que se puede experimentar y por eso los enseñamos a respetar la decisión de la mayoría, ¿o no? En todo caso, las dos ministras que votaron contra el proyecto hubieran ganado la discusión, basados en las reglas en que la minoría debe de tener el triunfo. Y C, lo que más importa es que se evitó a toda costa hablar del escabroso tema de los caudales de dinero que perciben mes con mes y con cualquier pretexto con el que han justificado que deben ganar 2 y hasta 3 veces lo que gana el presidente, en franca violación al artículo 127 constitucional, sin poder demostrar que esos sueldazos los hayan conminado a ser mejores juzgadores o a impartir justicia a favor de quienes sudan la camisa para pagar esos millonarios y majaderos salarios. Justo a esto se dirigía la decisión de no entrar al fondo del asunto, pues aceptar que los sueldos y salarios son legales implica tener que demostrar con la ley en la mano que no violan la Constitución. Y en caso contrario, al aceptar que son inmorales, ilegales y muy superiores a los del presidente, era darse un balazo en cada uno de los pies de los magistrados de circuito, del Tribunal Electoral, de los ministros de la Corte, de los presidentes y consejeros del INE, del INAI y otros organismos, o de los rectores de universidades públicas del país como la UNAM. Y como ya sabemos, de los más altos jerarcas de las élites que cobran como si sirvieran para algo. La enumeración de los excesos provoca arcadas y rabia. Escuchar que además de las más de 300,000 pesos de sueldo mensual hay que pagarles a ellos y a sus familias teléfonos, iPads con internet ilimitado, papelería, equipo de cómputo e impresoras, automóviles blindados que se pueden quedar después de 2 años de uso,
lentes, gastos médicos para operaciones no urgentes, seguro para sus autos y casas que no son modestos y cuestan un chorro, videovigilancia, pase libre en carreteras, gasolina como para recorrer el país por carretera de punta a punta unos 5 veces mensuales, personal, escoltas, choferes, ayudantes, 2 personas de apoyo tras la jubilación y gente que les evita filas o revisiones para entrar a restaurantes, aeropuertos o para hacer trámites, vacaciones pagadas, obvio, por un mes y gastos de viáticos para viajar por el extranjero por razón de trabajo, aunque su labor es la salvaguarda de la Constitución y la buena aplicación de las leyes en México. ¿Para qué tanto viaje? Excesos y excesos. Ah, más de 188,000 pesos anuales para la compra de medicinas. Han de estar muy enfermos. Seguro de vida, seguros de gastos médicos personal y para sus familias, pensiones vitalicias, seguros de separación individualizada como la caja de ahorro, pues, como la tenían en el INE, de los guardaditos fideicomisados y secretos, además de estímulo de 1,000 pesos anuales por antigüedad. Esto ya es la miseria total. Ah, y un comedor con chef y menú a la carta, con vinos y licores, como en el mejor restaurante del país. ¿Qué nivel de miseria? Si ya están triplicando el salario del presidente, encima de todo eso, qué hambreados, qué ambiciosos. Con lo que ellos ganan en un año, una familia resuelve toda su vida. Defienden sus derechos laborales justificándose con las viejas confiables de la ley es la ley, la constitución no se toca, no es necesario que elijamos a los ministros porque su legitimidad se demuestra con la labor de los jurisconsultos. Detrás de toda esa saliva tuercen el verdadero espíritu de la división de poderes y obvio de la constitución misma, porque una cosa es que el judicial sea ese poder que controla los excesos de los otros dos cuando el Ejecutivo aplica la ley que produce el Legislativo, si es que lo hace en aras de proteger las libertades individuales, y otra, muy diferente, es que se conviertan en el poder que se prostituya para dar al poder político, que no es parte de los 3 enunciados por Montesquieu, para que en una democracia ningún poder tenga más poder que el otro o más peso que el otro, se convierte eso en un respaldo basado en sus preferencias y tendencias políticas personales. Finalmente, lo que siempre ha querido el supremo poder conservador es mantener los privilegios de una casta para ese neocriollismo que supone que los apellidos son la base de sus derechos de accesión al gobierno, oponiéndose a las reglas de la democracia. El presidente pregunta, ¿cuántas sentencias ha emitido la Corte a favor del pueblo, en protección del pueblo? Y la respuesta es ninguna. El Poder Judicial opera en función del dinero. Habrá un consejo de la judicatura que castigue a los jueces, magistrados y funcionarios que sean denunciados por actos de corrupción. Pero ¿quién los denuncia? Los abogados que pagan por sus conexiones para que se otorguen resoluciones a favor del cliente que tiene mucho dinero como para comprarlas. Obvio no. El Poder Judicial no podría pasar esos tests que se instituyen para determinar que un acusado es culpable o no culpable más allá de la duda razonable, porque su propia conducta legaloide se contrapone a la necesidad de justicia que debería prevalecer por encima de lo que dice el texto de cualquier ley, que para nuestra desgracia ha sido tocada por las inmundas manos de legisladores que en sexenios anteriores transformaron las leyes en instrumentos que aseguraran la impunidad aún después de sus periodos. La única explicación que la oposición y sus diversos voceros tienen es que no pueden resistirse al lujo y a los excesos, porque siguen siendo pequeños faraones ridículos y decadentes. Que venga el plan C con la mayoría calificada que se requiere para poner fin a estos excesos oprobiosos que insultan al pueblo empobrecido por pagar sus necesidades personales, sobre todo cuando su tarea no beneficia ni un poquitito al legítimo patrón. Muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, pues ahí tiene la queridísima Laura Ceballos Alcázar
con esta muy interesante columna. Acuérdese, usted puede seguirla ahí en Sin Línea MX y le agradecemos muchísimo que nos haya mandado esta columna desde la semana pasada por cuestiones de pues nuestra participación en la mañanera. Tuvimos que entrar mucho más temprano, pero aquí está nuestra queridísima Laura Ceballos Alcázar, aquí en Sin Censura. Y le pido a don David que nos grabe